¡Holi! Como vieron, no desaparecí tanto. Es raro verme en un formato más relajado. Hoy día vamos a charlar un poquito más tranquilos después de lo que fue esta primera mitad de temporada, que fue bastante caótica entre cancelaciones de carreras, reglamentos que fueron un reglamento que fue bastante cuestionado desde un principio por los pilotos. Esto ha sido un caos, así que charlemos un poco qué nos dejó esta primera mitad de temporada. Una temporada que se esperaba que fuera algo caótica y lo fue en parte. Tuvimos unas primeras carreras bastante caóticas que nos dieron bastantes abandonos, fallas de fiabilidad, pilotos descontentos. Nos da bastante para hablar. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que quiero hablar es cómo funcionó este nuevo reglamento del año 2026. Recordemos que llegamos por un reglamento donde la batería pasa a ser una parte importante en lo que es el funcionamiento del auto. Y bueno, lo primero que se vio es que hay una gran diferencia de velocidad cuando un auto viene recargando y el otro usando la batería, lo cual es muy peligroso y genera un accidente. Recordemos el accidente de Oliver Bergman en el Gran Premio de Japón, cuando Franco Colapinto venía recargando baterías, sin contar los adelantamientos, digo adelantamientos con comillas porque son adelantamientos falsos, se les llama, por así decirlo, porque los pilotos adelantaban, pero es porque el otro se quedaba sin batería y al final se volvía en un vaivén de te adelanto porque tengo más batería, o me quedé sin batería, me pasaste. Y así fue durante más que nada las primeras carreras y se vio mucho en los circuitos con largas rectas. Y aquí entramos en que en varios circuitos se vio super clipping, ya que los autos se quedan sin batería a mitad de las rectas o zonas rápidas, cosa que fue bastante criticada, obviamente, y de hecho desde un principio nos cortaban las onboard, por ejemplo, en China o en Australia nos cortaban las onboard a mitad de las rectas por el hecho de que se notaba en el sonido del motor cuando el auto se quedaba sin batería. La reducción de velocidad es bastante brusca, lo cual fue bastante criticado y va de la mano con este tema de seguridad. Además, bueno, se implementaron luces que de a poco se fueron adaptando hasta actualmente como están, que indican en qué momento el piloto va recargando, va usando, cosa que el de atrás sepa cuándo tiene que tener más cuidado con el de adelante y cuándo no. Y bueno, lo más largo de aquí es que vamos a hablar de más o menos cada equipo. Obviamente yo lo tengo la gran mayoría escrito, pero obviamente le voy agregando cosas entre medio. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Este es como un video que va a ser un poquito más sin tanto corte, porque es más un conversatorio, para conversar, tipo podcast. De hecho, por eso estamos en este mood más relajado, pero porque quería hacer quería hacer como este tipo de video para hablar un poco más de los que nos dejó la temporada, sin estar tan en ese modo seria, pero a la vez sí. ¿Se entiende? Pero bueno, Cadillac, un equipo que llega totalmente nuevo, desde cero. Su motorista es Ferrari, que también le proporciona varias piezas. Pero ahora sí. Su mayor debilidad son el sobrecalentamiento de frenos y las suspensiones de papel. Durante el inicio de temporada tuvieron algunos otros problemas de fiabilidad, aunque desde un principio estuvieron a más o menos 2 segundos de la punta, distancia que mantuvieron, y a pesar de que cuentan con 2 pilotos experimentados, no pudieron conseguir su primer punto y cuando estuvieron cerca se fueron penalizados. Recordemos en el Gran Premio de Mónaco, donde Sergio Pérez se lleva una penalización por infringir procedimiento de salida después de la bandera roja, cosa que hizo que el piloto, a pesar de haber terminado en P10, se lleva la penalización, lo cual lo hace caer varias posiciones, teniendo en cuenta que no fueron muchas vueltas las que hubieron después de la bandera roja. En el caso de Aston Martin estuvieron complicados desde el inicio. Primero fallas de fiabilidad y después tenían cero ritmo. Estaban a 4 segundos de la punta, consiguiendo su punto de oro en Mónaco después del caos que fue esa carrera y bueno, la penalización de Pérez. Pero en Hungría dieron el salto con 17 mejoras de aerodinámica, acercándose a 2 segundos de la punta, superando a Cadillac e incluso Williams en rendimiento.
y se espera que traigan mejoras en el motor para Zandvoort, lo cual actualmente para fecha de hoy, 9 de agosto, se hablaría de que sería más o menos medio segundo lo que les haría ganar este motor. O sea, si están actualmente 2 segundos, 2 segundos y medio, pasarían a estar a 2 segundos, 1 segundo, punto 5. Se estima, obviamente tenemos que ver cómo funciona en pista, si este motor es fiable o no, porque también tuvieron bastantes problemas con el motor a inicios de temporada. Pero bueno, hablando de Williams, desde un principio estuvieron bastante complicados, e incluso antes de iniciar la temporada, ya que no participaron en los Shakedown de Barcelona, recordemos eso. A pesar de esto, lograron sumar un par de puntos en las primeras carreras, más también por un hecho de que fueron bastante caóticas. Tuvimos DNS de pilotos de adelante, DNFs por fallas de fiabilidad, problemas con las baterías. Todo eso permitía a equipos que, si bien eran lentos, tenían algo de fiabilidad, les permitía acercarse un poco más, como en el caso de Williams. Se sabe que todavía cuentan con sobrepeso y aunque implementaron mejoras, no lograron subir el rendimiento. De hecho, el mismo Carlos Sainz lo salió a decir en las entrevistas: mejoran, pero siguen quedándose por detrás. Y bueno, en el caso del sobrepeso se sabe que lo reducieron, pero todavía lo tienen, cosa que los ralentiza bastante. En el caso de Audi, iniciaron bien la temporada, aunque después perdieron un poco el rendimiento, quedándose varias carreras en las puertas de los puntos, cosa que yo destaqué en varias ocasiones en mis conclusiones, tanto por acá como en mis otras redes sociales. Pero en las últimas carreras sumaron constantemente. Bortoleto durante gran parte de la temporada superó a Hülkenberg, cosa que llamó bastante la atención, teniendo en cuenta que el brasileño este es recién su segundo año en la categoría, pero superó en varias ocasiones al alemán, quien no pudo sumar hasta Hungría, donde se llevó su primer punto de la temporada. No mucho más que agregar respecto a Audi. Llamó bastante la atención el hecho de que, a pesar de tener una unidad de potencia nueva, sus problemas que tuvieron durante el Gran Premio Miami, más que nada, recordemos cuando se les prendió fuego el auto, fueron más que nada por fugas. Las otras complicaciones no fueron tan fuertes como en el caso de otros equipos, a pesar de que el equipo de Audi cuenta con motor propio, motor nuevo. Han sido de hecho de los que menos fallas de fiabilidad han tenido desde los tests, desde los shakedowns, los tests en Bahrein, han sido los que menos problemas han tenido. En el caso de Haas, durante las primeras carreras sumaron constantemente, demostrando un buen rendimiento, pero después perdieron el ritmo y no han podido volver a sumar. Berman superó a Ocon en casi todas las carreras, lo que ha generado rumores sobre el futuro del francés. El piloto desde el año pasado fue superado en varias ocasiones por su compañero y esta primera mitad de temporada vuelve a ser superado, lo cual empezaría a ser bastante cuestionado el hecho de qué pasará en el futuro del piloto francés. ¿Seguirá en la categoría? ¿Se cambiará equipo? Durante las primeras carreras hubieron rumores de que incluso no terminaría la temporada. No se sabe. Ayao Komatsu salió a declarar que no planean mover a Ocon de ahí, por lo menos no durante esta temporada, pero uno nunca sabe en lo que puede pasar en Fórmula 1. En Alpine mantuvieron un buen ritmo y constante durante esta primera mitad, sumando con ambos pilotos en varias oportunidades, lo que los mantuvo como el mejor del resto, aunque en las últimas carreras perdieron un poco el ritmo, quedando un poco retrasados, siendo superados por Racing Bulls. Esto es algo que, bueno, se esperaba que Alpine tuviera un buen rendimiento, teniendo en cuenta que tuvieron el desarrollo del auto desde muy temprano en la temporada del año 2025. Lo han cumplido. Creo que han sido el equipo con motor Mercedes que menos problemas de fiabilidad ha tenido, lo cual es bastante bueno. Pudieron sumar con ambos pilotos, tienen un podio de la mano de Pierre Gasly. Recordemos el caos que fue Mónaco, así que
nada, cuentan con una buena cantidad de puntos, aunque hay que ver cómo siguen avanzando, porque recordemos que en el caso de Alpine siempre inician bien los nuevos reglamentos, como pasó en 2022, pero de a poco se van cayendo en rendimiento hasta que quedan en el final de la tabla, como fue su final en el año 2025. Pero veamos cómo siguen avanzando, si es que no pierden este buen rendimiento, por lo menos para seguir peleando un poco por esa quinta, sexta posición. En el caso del Toro Chiquito, o sea, Racing Bulls, fueron bastante constantes durante la temporada, sumando en 10 ocasiones. Recordemos que contamos con 11 carreras esta primera mitad, y en las últimas carreras se establecieron como el mejor del resto. Además, ambos pilotos casi no han cometido errores, y cabe destacar el buen rendimiento que ha mostrado Lindblad, siendo el único rookie, terminando delante de Lawson en varias ocasiones, quien también mostró un buen desempeño. Esto no es decir que Lawson haya tenido un mal desempeño, de hecho en varias ocasiones terminó siendo el único de Racing Bulls que sumaba, pero también se vio mucho el hecho de que Lindblad en varias ocasiones, a pesar de ser rookie, no se rebajó ni en las peleas con Verstappen ni en las peleas con Hamilton. En las peleas con nadie en pista se rebajó el piloto británico de Racing Bulls. En todo momento defendía a capa y espada su posición, sin importar que fuera capaz piloto de la escudería principal, o sea de Red Bull. No lo hizo, el piloto siguió ahí, así que bastante destacable eso por la parte para Lindblad. Hablando de Red Bull, desde un principio no tuvieron el ritmo deseado. Hadjar se vio complicado con la unidad de potencia Ford en las primeras carreras, y a Verstappen lo complicó el software, que lo retrasó bastante. Recordemos que tuvo un accidente en la primera clasificación de la temporada, que fue por una falla de software, y bueno, también tuvo varios problemas en las largadas durante las primeras carreras. Después se estabilizaron cuando implementaron su versión del Macarena, que para Verstappen fue otro problema, ya que presentó fallas para cerrarse, lo que lo provocó más de un accidente. El mismo Verstappen salió a declarar que ya una vez estaba bien, la segunda ya era peligroso, así que de hecho por eso removieron un poco el Macarena, aunque después fue implementado de nuevo, se supone que con las mejoras de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder. En la última carrera de Hungría no lo vimos, así que hay que ver qué pasa la vuelta cuando estemos de vuelta con Zandvoort. McLaren tuvieron un inicio complicado. Piastri no pudo debutar hasta la tercera carrera en Japón. Recordemos que en Australia tuvo un choque en las vueltas de reconocimiento. Esto se cree que se debió a un software en vez de un error del piloto. Y en China recordemos el doble DNS por fallas en la parte eléctrica, aunque cuando debutó en Japón consiguió incluso un podio. Mientras Norris tuvo muchos problemas con la batería. Recordemos el DNS en China, el cambio de batería que tuvieron que hacer en Japón, batería que después recuperaron, pero que lo complicó en Canadá, provocándole un DNF. Después, obviamente, estos cambios constantes de batería le costarían una penalización de 10 posiciones para el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, durante esta primera mitad vimos un desempeño bastante parejo entre ambos pilotos, pero en varias carreras el australiano se vio superado por su compañero. En las carreras que estaban los dos, porque recordemos que en Australia no compitieron a la par, Japón, Norris estuvo algo más complicado, en Canadá el británico tampoco corrió, tampoco terminó la carrera, en Mónaco tampoco, entonces hay que comparar según los resultados de las carreras que sí estuvieron ambos pilotos. Pero bueno, ya que el británico mostró un mejor ritmo que se vio durante el Gran Premio de Hungría, donde Norris consiguió la primera victoria de la temporada para su equipo. Selló la primera pole position para su equipo y la primera victoria de la temporada, aunque recordemos que McLaren también había mostrado unos destellos en Miami, pero después habían vuelto a lo que están en cuarta, quinta, sexta posición más o menos, así que bastante bien para el equipo papaya después de esta temporada algo complicada que tuvieron en un inicio. En el caso de Ferrari tuvieron un buen inicio, han sido bastante rápidos esta primera mitad. Durante las primeras carreras tuvieron cierta ventaja en las salidas, ya que, bueno, entre los errores de Antonelli, Verstappen complicado, los Ferraris tenían un muy buen procedimiento de salida, lo cual les hacía ganar cierta ventaja, además de la innovación del Macarena que llamó bastante la atención. Si bien
tenían un buen ritmo, eran los segundos más rápidos, pero aún así consiguieron 2 victorias, tanto de la mano de Hamilton como de Leclerc, cortando la sequía que tenían de este 2024. Recordemos que la última victoria de Ferrari había sido en el Gran Premio de México del año 2024 de la mano de Carlos Sainz. Pasan un 2025 bastante complicado, donde más de una vez se subieron al podio, pero no les daba el ritmo para pelear por la victoria. Este año vuelven con mucho mejor ritmo, partiendo desde un inicio siendo bastante rápidos, metiéndose en segundos y en algunas carreras siendo los más rápidos. Así que bueno, Hamilton ahora se encuentra segundo en el campeonato y todavía tiene bastantes posibilidades por pelear el título. Y ahora sí, Mercedes igual está un poco largo porque, bueno, recordemos que primero hubieron muchas polémicas respecto del motor antes de iniciar la temporada, después llegamos a los shakedown en Barcelona, no salió mucha información, salía pero no tanta, después los test en Bahrein, que ya se empezaban a ver un poco las complicaciones de fiabilidad que estaba teniendo el motor Mercedes. Pero ahora sí, han sido los más rápidos, pero sufrieron bastante con la fiabilidad del motor. Si bien se esperaba que Russell fuera quien liderara el equipo, fue superado por Antonelli, quien lidera el campeonato, y además que ha demostrado una mejor adaptación a lo que ha sido este reglamento. A pesar de que cometió varios errores por la falta de experiencia, ha logrado mejorar, pero sigue sufriendo con los límites de pista, algo que le tienen que advertir en cada carrera que cuide, porque siempre tiene 2, tiene 3 y se ha llevado varias penalizaciones en carrera por esto mismo de los límites. Por otro lado, el británico se encuentra bastante incómodo con el auto, además de haber sufrido con varios problemas técnicos. A pesar de tener 2 victorias, se quedan cortas con las 5 con las que cuenta su compañero. No mucho más que agregar. Russell ha estado bastante complicado, ha tenido mucha mala suerte en los últimos varios grandes premios, mientras Antonelli mantiene un ritmo constante, victorias, podios. Obviamente lo que le pone en riesgo siempre y le puede costar puntos importantes son estas penalizaciones, aunque también lo que les ha costado puntos importantes que tal vez que se sufran más adelante en la temporada son las fallas de fiabilidad que ha contado el motor Mercedes, no solo para el equipo principal, sino también para sus clientes. Cosa que obviamente pueden ser un motor rápido, pero es un motor poco fiable. Y ahora sí, nuestro tercer apartado, que es la Silly Season, porque sí, han pasado 2 semanas desde que se bajó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Hungría y no hemos tenido noticias de la Silly Season. Han habido muchos rumores, pero nada está confirmado. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, los 2 McLaren tienen contrato sellado. Max Verstappen se supone que tiene contrato hasta 2028, pero igual hay rumores por allá, por acá. Los Ferrari tienen contrato cerrado. Charles Leclerc firmó durante lo que fue esta primera mitad de temporada. Así que esto se pone bueno. ¿Por qué? Primero hay una duda, y es que Ocon está en la cuerda. Ya hay un punto que abordé un poco, y es que Ocon está en la cuerda floja. Lo que les comenté, el francés no ha mostrado un buen ritmo. Mientras su compañero, a pesar de ser su segundo año completo, porque recordemos que corrió 3 carreras durante el año 2024, el británico Oliver Berman mantiene mucho mejor ritmo que su compañero. A pesar de que Ocon en una que otra carrera terminó por delante de su compañero, no es el ritmo que se esperaba, teniendo en cuenta que es un piloto experimentado. A pesar de que es un piloto que se puede considerar sucio, es un piloto rápido, mostró un buen ritmo, ha conseguido podios, tiene una victoria, pero no ha mostrado mucho más allá. Era un piloto que solía sumar constantemente, pero actualmente no lo hemos visto en esa fase, lo cual empieza a dar las sospechas de que tal vez estarían pensando en sacarlo. Y bueno, Toyota Gazoo Racing TGR es el patrocinador principal de Haas. Y aquí entra la duda: si se va Ocon, ¿quién entra en su lugar? Hay 2 pilotos que en su momento sonaron fuertes, y uno es Dino Beganovic. Si no lo conocen, es piloto de la academia de Ferrari,
piloto que ha participado en varias prácticas libres, de hecho, y sonaba en su momento, sonaba cuando recién se estaba conversando el hecho de Ocon podría salir del equipo estadounidense, pero después se empezó a descartar teniendo en cuenta que Ferrari ya tiene a un piloto de su academia en el equipo estadounidense, que es Oliver Berman. Recordemos que Oliver Berman es piloto de la academia Ferrari, entonces sería como que el equipo sería más Ferrari que el del propio Haas. Entonces se empezó a descartar un poco, y quien también ha sonado fuertemente es Yuki Tsunoda. Recordemos que el piloto japonés actualmente es tercer piloto de Red Bull después de haber tenido una temporada desastrosa el año pasado, pero en un principio se intentó descartar esto teniendo en cuenta que el piloto japonés llegó siendo más piloto de Honda que de Red Bull, pero yo aquí hice la conexión. Honda dejó de ser motorista de Red Bull, pero Yuki Tsunoda se mantiene en el equipo. Si Tsunoda se hubiera ido del equipo al mismo tiempo que Honda dejó lo que fue el trabajo de la mano de Red Bull, se estimaría que sí, aunque recordemos también sonó Tsunoda para Aston Martin, teniendo en cuenta el vínculo que tiene el japonés con Honda, pero teniendo en cuenta que los japoneses, las marcas japonesas siempre tratan de traer pilotos japoneses, por eso ha sonado mucho también el nombre de Yuki que entre en Haas. Obviamente todas estas son especulaciones, no hay nada confirmado, entonces todo esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque todavía no sabemos nada, no hay noticias confirmadas, están todos descansando. Hoy día se nos dio la noticia de que Russell se compromete, así que no tenemos nada oficial. Mientras por otro lado Sainz se iría a Audi. ¿Por qué surge esta pregunta? Viajemos un poco en el tiempo, volvamos a 2024. Hamilton ficha por Ferrari, se sabe que obviamente el piloto que se queda afuera es Carlos Sainz, y durante media temporada no supimos cuál iba a ser el futuro de Sainz. Habían especulaciones, se iba a Mercedes, se iba a Audi, se iba a Alpine. A Sainz se le vinculaban todos los equipos, pero a final de cuentas el español firma con Williams, un movimiento que fue bastante cuestionado en ese momento. Recordemos que poco después fue el debut de Franco Colapinto. Se cree que si Sainz se hubiera demorado un poco más en firmar, tal vez Williams hubiera optado por el piloto de su academia, el piloto argentino, pero bueno, eso es punto y aparte. La cosa que entre todos esos equipos que sonaban cuando Sainz estaba en conversaciones, fue Audi. Esto más que nada por los vínculos que tiene su padre, Carlos Sainz Sr., con el equipo, pero después se descartó. Sainz fichó por Williams, se descartó, listo. Se supone que es un contrato, se esperaba que estuviera mucho tiempo porque Sainz dijo que confiaba en el proyecto, que quería llevar a Williams a la cima de nuevo. Entonces, obviamente sabemos que eso es un proceso de varios años y se estimaba que el piloto español estuviera en el equipo varios años. Resulta, el año 2025, una muy buena temporada, consiguieron 2 podios en Azerbaiyán y en Qatar, así que bastante bien. Pero después nos vamos a esta temporada, 2026. Inicio de temporada, Sainz complicado desde un principio, un Sainz bastante serio, un Sainz que no habíamos visto, bastante crítico con los demás pilotos, cerrándose en pista, teniendo conflictos con pilotos en pista, declaraciones cruzadas con otros pilotos, algo que no solíamos ver mucho en Carlos Sainz. Sainz siempre ha sido un piloto bastante más pasivo, y bueno, también declaraciones bastante polémicas no en contra de su equipo, sino como bastante críticas en el hecho diciendo que faltan mejoras, todos implementan mejoras, nosotros las probamos en el simulador y funcionan, pero vamos a pista y no lo hacen. Entonces se empezó a especular que Sainz estaría buscando salir del equipo, y se empezó a hablar un poco de que tal vez podría ir a Audi. ¿Por qué? Les mencioné, Bortoleto superó a su compañero en casi todo lo que fue esta primera mitad. Tengamos en cuenta, Bortoleto debutó el año pasado, Hülkenberg lleva más de 10 años conduciendo la categoría, llama la atención. Entonces, se hablaría de que Hülkenberg podría salir de Audi y entrar Carlos Sainz. Podría ser. Si sale Sainz de Williams, ¿qué pasa? Y aquí es donde también entra Franco Colapinto en la conversación.
Recordemos, Franco Colapinto se supone que sigue siendo un préstamo de Williams a Alpine. Alpine pagó 10 millones de euros, 10 millones de dólares, no recuerdo, para poder tener a Franco Colapinto como su tercer piloto. Después, con la salida de Doohan, toda la polémica de Oliver Sox, entra Franco Colapinto como su piloto principal. Se supone que por 6 carreras. Después resulta que firma para el año 2026 y actualmente el piloto argentino no tiene contrato. Ha mostrado un muy buen rendimiento con el Alpine, pero se hablaría de que si Sainz sale de Williams, Williams obviamente estaría interesado en recuperar a su piloto que rinde bastante bien, para poder tenerlo en su alineación para el próximo año. Esto, recordemos, y lo voy a remarcar en cada punto, son todos rumores, no hay nada confirmado. Flavio Briatore, recordemos que es alguien bastante cambiante. Si bien ahora está contento con el rendimiento de Colapinto, todavía no lo quiere firmar. Recordemos que el año pasado estiró hasta muy tarde en la temporada para firmar al piloto argentino para 2026, porque es bastante crítico con el rendimiento. Un solo error y estás afuera. Ese es en el caso de Briatore. Y ahora, ¿qué pasará con Verstappen? Porque han habido rumores desde el año pasado. Se supone que el año pasado estaría buscando irse a Mercedes, después resulta que no. Después Verstappen declaró quedarse en Red Bull, pero este año desde la primera carrera estuvieron los rumores. ¿Por qué? Porque obviamente el rendimiento del Red Bull no era el estimado. Mercedes estaba siendo el más rápido, entonces empezó a estipular: Verstappen se iría a Mercedes, pero ¿a quién mueven? Antonelli está siendo el piloto estrella y el que estaba cayendo en rendimiento era Russell. Obviamente surgió toda estos rumores de que había una cláusula en el contrato de Russell, entonces que lo podían echar. Recordemos que Russell tiene un contrato 1+1, lo cual le da la libertad al equipo o al piloto de romper el contrato en uno de los 2 años que están en el contrato. Entonces, tal vez Mercedes quería romper el contrato con Russell. Después Toto Wolff declaró que no deseaba traer a Verstappen por el momento. Después habló que Verstappen podría ir a McLaren cuando el equipo papá ya fichó a Gianpiero Lambiase. Después Zak Brown dijo que no estaría interesado en traer a Verstappen. Piastri declaró que si bien está cómodo en el equipo, no se cierran nuevas oportunidades. Se sabe que Red Bull estaría interesado en traer a Piastri si es que Verstappen se va, sin importar si se va a McLaren, si se va a Mercedes, sin importar nada de eso. ¿Qué es seguro? Nada. Verstappen declaró: me voy de la categoría. Después, no me voy de la categoría. Después se rumoreó que tal vez se tomaría un año, se iría un año, no sé, a correr en otra categoría, como lo estuvo haciendo durante esta temporada, pero a tiempo completo. Nada es seguro, todos son rumores, así que tampoco es algo que damos por firmado. Las aguas están bastante tranquilas, han pasado 2 semanas de las 4 que tenemos sin carrera, así que yo todavía no me relajo. Creo que las últimas 2 van a estar mucho más movidas, pero eso es lo que se ve hoy, 9 de agosto. Remarco la fecha porque después el video lo subo y me dicen: Amanda, pasó esto y esto. Bueno, esto es la información que tengo yo ahora. Y bueno, Russell ya está seguro, y esto va de la mano con lo que estaba diciendo de Mercedes, que obviamente Toto Wolff declaró que por ahora no estaría interesado en traer a Verstappen. ¿Esto qué significa? Que por ahora mantendrían su alineación de ambos pilotos, Antonelli y Russell, pero obviamente nunca se sabe. Un movimiento, Verstappen dice que se quiere ir de Red Bull públicamente y la bomba estalla, y obviamente al ser Verstappen, cualquier equipo va a buscar ficharlo. Y bueno, lo último es Alonso a Alpine. Esto es de locos. Alonso volviendo por 4ª vez con un ex equipo. Recordemos que el español corrió con el equipo Renault del año 2004 al año 2006. Después... recordemos que el español corrió con el equipo francés desde el año 2003 al año 2006. Después corrió durante el año 2008, 2009. Después volvió con el equipo francés, ahora renombrado Alpine, en el año 2021-2022. Da el salto a Aston Martin, pero en un equipo donde en un principio
obtuvo podios, después empezaron a decaer. Se esperaba que con el motor Honda Adrian Newey darían el salto, no fue así, se cayeron en rendimiento, eran los últimos de la tabla, pero como dije, en Hungría dieron un salto hacia arriba, un paso hacia arriba, lo cual les permitió estar ahora peleando entre la 15ª, 14ª posición, pero ahora, pero en todo este momento surgieron los rumores. Flavio Briatore, quien ha trabajado en varias ocasiones con Fernando Alonso, estaría interesado en traer al español, pero sería un movimiento arriesgado. ¿Por qué? Por esto que les comenté, Alpine suele partir muy bien los inicios de los reglamentos y después se suele decaer hasta llegar al punto en el que terminaron, como les comenté, en la temporada 2025, donde fueron los últimos de la tabla. Obviamente no hay nada seguro, no se sabe todo. Esto, recordemos, y se los vuelvo a remarcar, son solo rumores que empiezan a circular en redes sociales, que empiezan a circular en la prensa. Un susurro que se escuchó por ahí en el paddock, que salió a los medios, a Sky Sport, DAZN, todos los medios. En Twitter vuelan muchos rumores, unos falsos, otros real, como el rumor de que Oscar Piastri y su relación con McLaren estaría rota de este Monza del año pasado, rumor que es falso, se comprobó que era falso, pero bueno, nunca se sabe, uno desde afuera solo escucha lo que se ve en redes sociales. Pero esto es más o menos lo que nos dejó la temporada. Díganme si les gustó un poco más como este formato más tranqui. Estaré viendo qué les hago durante lo que nos queda de parón, porque todavía falta. Vayan a seguirme a todas mis redes sociales que están apareciendo aquí. Recuerden que siempre estoy más activa en Instagram, en Twitter. No, en Twitter no. Y en TikTok aparezco de vez en cuando. Así, durante este parón he estado apareciendo ahí de vez en cuando. Pero eso, los quiero, denle like, suscríbanse y nos vemos próximamente. Bye.